Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. Y hoy el presidente se anotó el primer triunfo político después de 4 meses de gestión en la Cámara de Diputados en el Congreso. Pudo gritar los primeros goles el presidente Milei en la Cámara de Diputados con la media sanción de 2 capítulos muy importantes de los proyectos que había enviado, ¿no? El proyecto de ley de bases y el proyecto de ley de paquete fiscal. 2 capítulos muy importantes en lo que era un proyecto inicial de 600 artículos que terminó en 230 y pico artículos, pero que mostró la necesidad del presidente de dar una señal de que con una minoría intensa, pero minoría al fin, 40 diputados y solo 7 senadores, tenía capacidad de gestión política, es decir, de pasar leyes. Este era un reclamo clave, fundamental, por parte del Fondo Monetario Internacional, que le venía reclamando gestión política, y de los inversores, no solamente fondos de inversión financieros, sino los inversores en la economía real, que decían, bueno, ahora que Milei muestre, más allá de su sostén en la opinión pública, en las encuestas, que tiene capacidad de llevar a la institucionalidad, a la política, parte de su proyecto económico-político. Sin duda, para llegar a este resultado, Milei tuvo que negociar. Y de aquel nido de ratas o los memes tuiteados en los cuales aparecían como ratas los diputados o los senadores con fajos de billete a los que acusaba de corrupción, de casta y del otro, hoy el presidente coronó, si se quiere, una negociación en la cual parte de la casta, Pichetto, por ejemplo, o Ritondo, llevaron adelante, o de Loredo, el radical, hoy más cercano al gobierno, llevaron adelante la negociación tanto de la ley de bases como el paquete fiscal. Incluso algunos dicen, negociaron y trabajaron más en el proyecto que los propios legisladores del oficialismo que tienen baja capacidad de gestión legislativa. Fíjense cómo salió el presidente tras la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal con un tuit en el cual destacó y agradeció. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto. Se está refiriendo a los diputados de la oposición dialoguista. Después incluso hizo un tuit en el cual agradeció en particular a Ritondo y a Los Penato, los 2 diputados clave del bloque del PRO, y un comunicado de presidencia en el cual destaca la figura de 3 nuevos patriotas según la Casa Rosada, ¿no? De Loredo, el presidente del bloque de radicalismo, Pichetto, el presidente del bloque del peronismo federal, más una parte del socialismo y otros diputados, y obviamente el caso también destacó no solamente Pichetto de Loredo, sino el caso de Ritondo como presidente del bloque del PRO. Bueno, ¿qué se votó en el día de hoy, en la media sanción? ¿Qué es lo que se aprobó? Se aprobó la ley bases que con más de 140 votos, lo que tiene como capítulos fundamentales dentro de la ley bases, es una reforma laboral, además un régimen de grandes inversiones, de incentivo para las grandes inversiones, además un capítulo para autorizar privatizaciones, poderes de emergencia al Ejecutivo, una ley de hidrocarburos, la reforma laboral y el régimen de incentivo a las grandes inversiones que para inversiones de más de 200 millones de dólares, hoy básicamente el sector minero, el sector de petróleo y gas, algún sector vinculado al agro, establece incentivos fiscales determinados, por ejemplo, pagar 25% del impuesto a las ganancias.
142 votos a favor, 106 en contra, 5 abstenciones. Fíjense, esto era más o menos lo mismo que originalmente se votó en general a principio de año, con incluso 144 votos. Pero después de eso, a los que Milei llama hoy nuevos patriotas o les agradece su labor patriótica, en su momento los había tratado de traidores, de estar disfrazados con el discurso del cambio para seguir manteniendo la casta. Y esos mismos votos son los que hoy lo acompañaron para lograr su primer éxito legislativo. El paquete fiscal consta de cuestiones muy concretas, ¿no? La restitución del impuesto a las ganancias, un nuevo blanqueo, una moratoria y un nuevo esquema de bienes personales que también se votó en general con una cantidad importante de votos. En caso particular del capítulo, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, tuvo 132, 133 votos. Ahí estuvo mucho más peleada la discusión. Vamos a ir ahora al móvil porque el gobierno acaba de anunciar que se suspenden algunos de los aumentos que estaban previstos ahora a partir de mañana, el 1 de mayo. El principal de todos era el aumento de combustibles como consecuencia de el aumento del impuesto a los combustibles, que iba a llevar nuevamente un aumento de las naftas y el gasoil entre el 7 y el 10% a partir de mañana. Esto se posterga para el 1 de junio, lo mismo que otros aumentos de precios regulados como la luz y el gas. Y todo indica que el gobierno lo que está buscando claramente es tratar de enviar la señal de que la desinflación avanza. Es decir, está esperando un 8% de inflación en abril y tal vez un número cercano al 5% de inflación en mayo. Y para eso necesita quitar del medio todos estos aumentos de precios regulados. Pero contame, Javier, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron con la votación en el día de hoy en la Cámara de Diputados? Hicimos un cuadro arbitrario, como corresponde, frente a estos análisis políticos respecto a un día muy importante para el gobierno. Ganadores. Obviamente ponemos al presidente... Ahora vení, Javi, vení, contame acá entonces a ver cómo es entonces esto. ¿Dónde vamos? Los ganadores de la ley bases. Sí. Obviamente ponemos al presidente, pero ponemos también al sector político que rodea al presidente, que le insistió de negociar, rosquear para que no volviera a pasar lo que pasó en febrero con la anterior versión extendida de la ley bases. Por eso ponemos a Karina Milei, que hoy estuvo en la Cámara de Diputados, también almorzó, ojo con este tema que ya desarrollaremos después, almorzó a solas con Victoria Villarroel, porque ahora viene el Senado de todo esto. Santiago Caputo, el asesor premium, uno de los también interlocutores para rosquear esta ley bases. Guillermo Francos, el hombre del Ministerio del Interior, de diálogo muy cercano, obviamente, con todos los gobernadores, todos los legisladores. Luis Toto Caputo lo puse como ganador, teniendo en cuenta que salió el paquete fiscal sin ninguna modificación, tal como todo lo que mandó el gobierno salió tal cual. Y Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, que pese a sus limitaciones con el reglamento, llevó la sesión, la maratónica sesión, bastante bien. Y lo puse a Miguel Ángel Pichetto, que vuelve a demostrar que es inoxidable, no le entra una bala, puede defender una cosa y al día siguiente puede defender lo contrario y sigue para adelante. Y consigue votos, gran parte de lo que se puede ser el villano para la Libertad Avanza y al otro día el héroe de la Libertad Avanza. Totalmente, pero tenés que hablar con Pichetto. Puede ser el vicepresidente, candidato a vicepresidente de Macri y el peronista que algunos kirchneristas tenían la idea de poder seducir para hacer un gran bloque opositor a Javier Milei. Exactamente. Pichetto siempre cae bien parado porque rosquea mucho. Y es clave en un Congreso que está muy atomizado y donde el oficialismo no tiene, como contabas recién, los instrumentos, la sapiencia para saber cómo llevar a cabo eso. Tengo a los perdedores. A ver. Los perdedores no necesariamente están en la Cámara de Diputados. Cristina Fernández de Kirchner es una perdedora que reapareció el sábado dando cátedra, que no queda bien parada con esta derrota legislativa. Tampoco el gobernador Axel Kicillof, uno de los duros, uno de los que también
ya salió a defenestrar la media sanción. Máximo Kirchner, que estuvo en la Cámara de Diputados en la sesión maratónica, ni pidió la palabra. Martínez, me estaba refiriendo, perdón, al presidente del bloque de Unión por la Patria, y a Miriam Bregman, de la izquierda. Pobre Bregman, la izquierda. Habla mucho en los discursos, pero ni siquiera consiguieron llenar la plaza de los congresos. No le pongamos acá a Gerardo Martínez a Germán Martínez. De la UOCRA, que no tiene nada que ver en esta Germán discusión. Martínez. Y es más, que incluso parte de la reforma laboral tiene algunos condimentos típicos del sistema de indemnizaciones, por ejemplo. De la UOCRA. De la UOCRA, ¿no? Y no cambia demasiado en los esquemas de los popes de la CGT, porque no le tocan, obviamente, los fondos sindicales, ni la ultraactividad, ni cuestiones fundamentales que defendían los popes de la CGT. Entonces, exactamente. Gerardo Martínez, por ahora, pese a la reforma laboral, sale indemne. Hice una tercera placa con los que quedan incómodos. Sí. Mauricio Macri. ¿Por qué? Alguien podría decir, no, pero Mauricio Macri ganó porque salió una reforma, una ley bases y un paquete fiscal que él en su gobierno no podría haber aprobado. Sí, es cierto. Por eso no es, pero no lo pongo como ganador ni como perdedor, sino incómodo. ¿Por qué? Porque el PRO sigue adosado a la Libertad Avanza. Vota igual que la Libertad Avanza. Es el único bloque que votó todo igual que la Libertad Avanza. No hubo ni una disidencia, ni una abstención, nada. ¿Qué va a pasar con el PRO? ¿Va a ser absorbido por la Libertad Avanza? ¿La Libertad Avanza se va a quedar con todos los votantes del PRO? Presidente del PRO, Mauricio Macri, que sigue sin aparecer, más allá de la fundación, de la cena de la Fundación Libertad, sigue de viaje. Martín Lustó, presidente del radicalismo, ahora en el Senado, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer lo que hizo gran parte del bloque de Radical con Rodrigo de Loredo al frente, que votó casi todo? ¿Va a hacer lo que hizo Manes, que se abstuvo, y 4 legisladores del radicalismo que se abstuvo? ¿Cómo queda el radicalismo acá? No se sabe bien. Lo mismo de Loredo, que hizo un discurso encendidísimo, pero un discurso que parecía de un opositor, cuando en realidad estaba diciendo, no, vamos a votar todo, vamos a acompañar, pero no por el gobierno. A de Loredo le agradeció el presidente. Claro. Mirá, ¿querés escuchar lo de Loredo? Esto es una pieza oratoria extraordinaria de alguien que aparece hablando como un opositor, pero es oficialista. Este bloque no va a acompañarlos a ustedes, va a acompañar al pueblo de la República Argentina, que alberga una esperanza que la ha convertido prácticamente en una religión, porque es una fe y que ustedes han sabido consolidar con esa prédica biblia, que las tablas de Moisés, que el cruce del desierto, que la fuerza del cielo, pero la historia ya conoce, presidente, de quienes venían con la Biblia en la mano y lo esperaban con las tierras, le prometieron rezar, cerrar los ojos. Cuando los abrieron tenían la Biblia en la mano y se habían quedado con las tierras. ¿Votó? ¿Qué votó? ¿A favor o en contra? Votó a favor. Sí. Votó a favor, digamos. Lo escuchás y decís, bueno, no, va a votar en contra. Es más, se levanta y se va. No. Dejaron la colita apoyada en el momento de la votación y levantaron la mano alta. No levantaron la manito. Esta vez fue voto nominal. Digo, es curioso. La tenés ahí a Silvia Lospenato, que también fue clave en el bloque del PRO. Exacto, que también por eso fue agradecida por Milei. Sí, una diputada que en algún momento, por ejemplo, acompañó junto al kirchnerismo todo el tema de la despenalización del aborto. Exactamente. Y que en general tiene posiciones muy liberales, no conservadoras, en el término de derechos sociales, ¿no? Igualdad de género, paridad de género o ese tipo de cosas. Exactamente. Y fue la que argumentó a favor de por qué el PRO votaba junto con la Libertad Avanza esta media sanción de la ley bases. Hoy voy a darles mi versión libre de la teoría de la revelación, que explica por qué, aún atravesando el mayor ajuste económico del que tengamos recuerdo, la mayoría de los argentinos tiene esperanza de que podemos salir adelante y quiere que le demos al presidente esta ley. El gobierno del presidente Milei debería instar urgentemente a la justicia a que avance con esta investigación, para que no terminemos regalándole la mitad
de YPF a los fondos buitres, socios de los empresarios amigos del kirchnerismo. Pero como el relato, por lindo que suene, no cambia la realidad, nos quedamos sin energía, con jubilaciones de miseria, con una masa salarial enorme, con 1 de cada 2 argentinos en la pobreza, sin ahorro, sin inversión, sin crecimiento. Esa es la herencia del relato, esa es la realidad que nos dejaron. Así llegamos hasta acá y desde acá tenemos que salir adelante. Para decirlo de una forma muy simple, esta ley no sería necesaria si no fuera para revertir la tragedia que produjo el relato kirchnerista. Bueno, el argumento es el cambio, hoy es Milei, es alejarse del relato y de las políticas del kirchnerismo, acompañamos, ¿no? Claro. Y así acompañaron todos los diputados del PRO. Está Alejandro Pueblas en el móvil, en una estación de servicio. Alejandro. Así es, Maxi, en este momento estamos nosotros en 7:32, en la ciudad de La Plata, donde la mayoría de las personas se empezó a enterar hace minutos nada más de que el aumento de combustible no iba a ser el previsto para el día de mañana. Había cola, mirá, vamos a girar despacito la cámara, me voy a mover, había cola como hasta ahí, mirá, nos vamos a mover, había cola una cuadra y media, había llegado a 2, y cuando empezaron a enterarse que el combustible no iba a aumentar, obviamente empezaron a desistir de esperar cargar combustible. Se quedaron los que ya no tenían, obviamente, nafta. Ahora, una situación particular. Las aguas de la gente está bastante particular, hay muchos vecinos enojados. En la estación de enfrente se ve que hace minutos nada más alguien se había colado y demás. Hubo una especie de trifulca con alguno, te colaste, te metiste, no hagas esto, tuvo que venir personal policial, pero en estos momentos ya se han calmado las aguas y han cerrado 2 islas en la estación de servicio de enfrente. En estos momentos la situación es esa, vienen obviamente a cargar sabiendo ya que el aumento posiblemente sea para el mes próximo y no para el 1 de mayo como estaba previsto. Bien, esto tiene que ver, insisto, ¿no?, con la necesidad del gobierno de mostrar un sendero de desinflación acelerado. La economía está en un nivel de caída muy grande, en una recesión muy fuerte. Y por ahora el único logro que puede mostrar el gobierno, más allá de cierto orden macro, ¿no?, la acumulación de reservas del Banco Central con cepo, bueno, estabilidad de la brecha cambiaria o de los dólares financieros, es que la inflación, como consecuencia también de la recesión, se desacelera. El gobierno quiere mostrar la semana que viene un número de inflación en abril inferior al 9%, podría ser entre 8 y 9%. Y en mayo, las estimaciones que hace el Banco Central, la Secretaría de Política Económica, están entre el 5 y el 6% para mayo. Eso considerando aumentos de servicios públicos como luz y gas que estaban previstos para mayo, incluso el precio de los combustibles que iba a aumentar fundamentalmente por el aumento del impuesto que viene muy rezagado en su actualización. Lo que cuenta Alejandro Pueblas es que ha circulado en las últimas horas la versión que se posterga todo eso para junio. Exactamente. Pensaba, Maxi, también que el índice de mayo, al que vos hacías referencia por la proyección del Banco Central, ya podía venir cargado, puede venir cargado por el aumento del transporte, que justamente se había postergado durante abril para no incentivar el índice de abril y quedado para mayo. Trenes, subtes, y ahora hay que ver qué pasan con los colectivos si efectivamente aumentan. Bueno, no sé si está ahí Alejandro, digamos, obviamente también es un respiro mínimo para el bolsillo. Obviamente salió el RIPTE, el salario de los trabajadores registrados de marzo, que lo dio el INDEC, que fue 14%, el aumento de los trabajadores registrados en marzo, por primera vez por arriba de la inflación, que fue el 11%, ¿no? Es decir, hay una caída muy fuerte desde diciembre todavía de 17-18% del salario real, pero por primera vez en marzo los trabajadores registrados tuvieron un aumento por encima de la inflación. Eso es lo que apuesta el gobierno para que haya algún tipo de recuperación mínima del consumo en los próximos meses. Pero bueno, desde niveles muy bajos. De hecho, el salario promedio de los trabajadores registrados en Argentina está en 710.000 pesos y la canasta de pobreza para matrimonio de 2 hijos está en alrededor de 800.000 pesos. Es decir que si hay un trabajador promedio, que son los mejores salarios del trabajo registrado, formal, en blanco,
y es el único sostén del hogar, es el único jefe de hogar, en una familia tipo, es un trabajador registrado con salario promedio en la Argentina pobre. Eso explica los números de pobreza superiores al 45%. Bueno, otro de los datos de la ley base, repasemos, mostremos ahí la placa de la ley base. La ley base tiene como capítulos fundamentales la delegación de facultades por tiempo acotado al Poder Ejecutivo, tiene una reforma laboral, tiene un régimen de incentivo de inversiones y tiene también, entre otras cuestiones, Las privatizaciones. Las privatizaciones, de lo cual ahora vamos a hablar con Javier Milei. Uno de los capítulos, como les decía, quería hacer el repaso de la ley base, digamos que es un poco el tema fundamental para ordenar de lo que estamos discutiendo, pero uno de los temas es la reforma laboral. Exactamente, que hoy fue aprobada y que veníamos hablando en la semana, lo que quedaba dentro y lo que quedaba fuera de las negociaciones que hubo con los sindicatos. Y ahora vamos a repasar qué es lo que va a cambiar en las relaciones laborales si esto se termina transformando en ley, si lo aprueba el Senado. Un punto central y del que se habló mucho tiene que ver con los nuevos periodos de prueba. Es ese tiempo que vos trabajás, no estás dentro de la relación de dependencia y es el plazo que tenés hasta que te contratan definitivamente. Bueno, ahora se estira hasta el año. La ley permite llevar la relación de dependencia, el periodo de prueba hasta un año. Esto va a depender de la cantidad de empleados que tenga una empresa. Si vos tenés de 1 a 5 empleados, podés tener a una persona en periodo de prueba hasta un año. Si tenés de 6 a 100 empleados, hasta 8 meses y con más cantidad, hasta 6 meses. Esto es uno de los cambios más importantes para los empleados que establece lo que aprobó hoy diputados. También se fija esto que decías antes, esta idea de la indemnización UOCRA, que es la creación del Fondo del Cese Laboral, que es un fondo que en las empresas, con acuerdo de los sindicatos, establecen para que se genere un fondo que frente a un despido, la indemnización del trabajador se obtenga de ese fondo. Es lo que ya tiene la UOCRA, el gremio de la construcción. Hoy hubo mucho debate por parte principalmente, obviamente, de Unión por la Patria. Miguel Ángel Pichetto contestó que esto es optativo, esto no es obligatorio. Esto se tiene que negociar en la negociación colectiva. Me parece que parte de los empresarios decían, bueno, pero es de nuevo que en la negociación colectiva es simplemente algo que ya estaba habilitado. Es una opción, no es obligatorio como otras reformas y es una negociación colectiva de todo el gremio. No es que algunas empresas de un sector pueden decir que sí y otras pueden decir que no. Hubo un punto fuerte respecto al tema de los trabajadores, que hasta 5 trabajadores no se considera relación de dependencia. Es decir, la posibilidad de hacer emprendimiento hasta 5 trabajadores no consideran relación de eso dependencia. Es otra categoría que la vamos a contar, que es el trabajador independiente. Otro punto es que exime de multas a las empresas que tenían trabajadores en negro. Esto era un fuerte reclamo de los empresarios, también generó mucha discusión. Aquellas empresas que tenían multas por tener trabajadores en negro van a quedar eximidas y se va a eliminar este tipo de multa. Una, si querés, para el trabajador. Se establece un porcentaje mayor de indemnización si se comprueba judicialmente que un trabajador fue despedido por un caso de discriminación religiosa, de raza, sexual, por el motivo que sea, hay una mayor indemnización. Y lo que decíamos, se crea la figura del trabajador independiente. ¿Qué es esto? Un emprendimiento que una persona inicia con hasta 5 empleados no va a estar bajo relación de dependencia, se crea una figura simplificada, una suerte de autónomo que no está bajo relación de dependencia. De hecho, hoy inclusive se discutía porque la ley dice que esta persona que crea este régimen no es jefe, la ley no lo llama como jefe, entonces se discutía mucho de, bueno, igualmente en la práctica termina siendo un jefe y da órdenes, bueno. Daban el ejemplo de un pequeño taller de carpintería, por ejemplo, un plomero que usa o que tiene asistentes en plomería, un jardinero que va con ayudante. En general lo que ocurre en la realidad es que están todos en negro. Sí. Es decir, que el plomero o el carpintero o el jardinero está anotado como, a lo sumo, como monotributista y después están todos obviamente en negro. Lo que establece es que no hay relación de dependencia. Exactamente.
La voz cantante en contra de la reforma laboral la llevó Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, que además es titular del gremio de la bancaria. Habló mucho de que varias de estas reformas están en contra de la Constitución Nacional. Eso va a ser una discusión y yo creo que va a ser una discusión porque hoy ya en la justicia del trabajo muchos auguraban varias demandas, varias causas judiciales si esto lo aprueba el Senado de la Nación. De hecho, lo hemos contado varias veces, el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70 fue uno de los capítulos que están anulados por la justicia y ahora está eso. Pero esto es una ley. Pero igual una ley puede ser declarada inconstitucional también. Una ley, una parte, algunos artículos. Lo que digo es que seguramente, si se transforma en ley, gremios o particulares iniciarán demandas para reclamar la inconstitucionalidad. Después se verá si esto prospera o no prospera. Bien, el otro tema es privatizaciones, el otro gran capítulo de la ley bases. Sí, las privatizaciones fueron finalmente, como todo lo de la ley bases, fue todo aprobado. ¿No? Al revés de lo que pasó en febrero, esta vez se trabajó más detalladamente en tener hilvanados y cerrados todos los acuerdos. Dividimos en 3 capítulos porque son 3 episodios diferentes de privatizaciones. No es todo igual lo que autoriza esta media sanción. Venta, es decir, acá el Estado se puede retirar de estas empresas y venderlas. ¿Cuáles están ahí? Justamente Aerolíneas Argentina, la aerolínea de bandera, Enarsa, Radio y Televisión Argentina, que agrupa obviamente a la televisión pública, Radio Nacional, los canales de Paca Paca, Encuentro, Deport TV, todos los que pertenecen al Estado, y también Intercargo, la empresa de los aeropuertos, para la carga de valijas y de depósitos. ¿Qué empresas se podrían privatizar ahora desde el punto de vista de la concesión? Es decir, son participaciones societarias del Estado Nacional con o la posibilidad de darlas en concesión. AISA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, los ferrocarriles, los trenes también, trenes argentinos y los corredores viales. Eso es lo que está para autorización para dar en concesión. Y hay un tercer sector con la posibilidad de concesión o en realidad en este caso es de sociedad mixta, es decir, en donde el Estado participa con un privado, pero el Estado mantiene el control de las empresas. En este caso se trata de Nucleoeléctrica Argentina, que alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene Nucleoeléctrica Argentina? Bueno, 3 centrales de generación de electricidad, que son la central de Embalse en Córdoba y las centrales atómicas Atucha 1 y Atucha 2. Y la otra empresa con posibilidades de participación privada, pero con control estatal, es Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Atención porque ya han anunciado algunos gremios paro y el anuncio de paro no tiene que ver con la reforma laboral que recién hablábamos y que deja muy cómodos, digamos, a diputados como Esper, que ha dicho que los sindicalistas son sindigarcas o algo por el estilo, sino que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Ojo porque hoy el discurso del diputado de Santa Cruz, y ojo porque esto tiene que pasar por el Senado, del diputado de Santa Cruz, previo a la votación del impuesto a las ganancias, que además es un sindicalista petrolero, sí, tengo claro. entendido, fue muy pero muy fuerte, interpelando al gobierno y a los bloques opositores, si se quiere, colaboradores con el gobierno, con el impuesto a las ganancias, respecto a que esto puede amenazar la paz social en petróleo y gas. Y no lo hizo desde un discurso de la izquierda, no lo hizo desde un discurso diciendo acá es el FMI o las empresas multinacionales que se quieren llevar los recursos de los argentinos, sino que lo hizo desde un punto de vista de sindicalista, petrolero, que han acordado todo con las empresas, que tienen un régimen especial, laboral, de 12 horas, hacen horas extras. Ese es un acuerdo especial con las empresas de Vaca Muerta, con las multinacionales que operan ahí.
el sindicalista explicó que esas empresas están teniendo ganancias muy importantes y que ellos simplemente quieren tener también una mejora en sus ingresos que no se lo lleve el Estado. Es decir, con un discurso, hasta te diría, libertario. Jorge Ávila. Diciendo, Jorge Ávila. Jorge Ávila. El diputado santacruceño dijo, miren, nosotros acordamos que en el Pozo laburan 12 horas, hacen horas extras, no 8 horas como trabajan en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares. Ahora, sobre eso son ingresos mucho más altos que caen todo bajo el impuesto a las ganancias. Entonces, la discusión fue, vamos a pagarle, se va a llevar el Estado parte de esos ingresos adicionales que generan los trabajadores en Vaca Muerta y que piden las empresas para potenciar los yacimientos. Así que ojo con eso porque habló directamente de que están comprometiendo la paz social. El impuesto a las ganancias, no la reforma laboral. El impuesto a las ganancias en sectores muy sensibles que tienen salarios muy elevados porque además trabajan 12 horas. Totalmente. Un apunte sobre eso. Uno, que todos los gobernadores patagónicos, incluido el de Santa Cruz, Claudio Vidal, que viene del gremio petrolero, se oponen a este cambio en ganancias. No es solamente Santa Cruz, también Chubut con Nacho Torres, también Neuquén con Figueroa, todos se oponen. Y segundo, en el momento de la votación del impuesto a las ganancias fue donde más cerca estuvo el no que el del sí. Cosa que no pasó en ninguna otra. Mostremos que estamos hablando de eso, ¿no? Hay paro el próximo lunes. El próximo lunes. De gremios que tienen todos altos salarios y que son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y de hecho, hoy hay un paro muy importante de los aceiteros que está paralizando la salida de los puertos. Sí, por el impuesto a las ganancias. La principal generación de divisas que tiene la Argentina, y eso es por el impuesto a las ganancias. Los aceiteros son, junto con los petroleros, los gremios con más altos sueldos de la Argentina y la gran mayoría alcanzados por el impuesto a las ganancias. Confirmado entonces el comunicado oficial sobre el impuesto a los combustibles se posterga para junio. Sí, lo confirmó oficialmente el gobierno a través de un comunicado del Ministerio de Economía. Queda postergada la suba que iba a regir a partir de mañana del 10% por la actualización respecto de los impuestos sobre el combustible, y el gobierno confirma que esto va a comenzar a regir el mes que viene, a partir del 1 de junio, así que queda confirmada que la suba en los combustibles pasa al mes siguiente. Se demora un... Sí, era un aumento de entre el 7 y el 10%, porque subía mucho el impuesto a los combustibles, que el gobierno necesita subir también para mejorar la recaudación. Hay previsiones de que suba de 0,1 del PBI a 0,4% del PBI la recaudación de impuestos a los combustibles. Pero obviamente el gobierno está priorizando en este momento la desinflación y no quiere que los precios regulados, combustibles, luz, gas, suban. En mayo entorpezcan una baja fuerte de la inflación. Están esperando que pueda haber un número de inflación en mayo cercano al 5%, ¿no? Entre el 5 y el 6% mensual. La CGT hace una marcha mañana, el 1 de mayo. Exactamente, está convocada una marcha para mañana cerca de la sede de la CGT, ahí de la calle Azopardo, en donde está el Monumento al Trabajo, ahí en Paseo Colón e Independencia, en el Bajo Porteño. Veremos si con el 1 de mayo, el feriado, la reforma laboral acordada con la CGT de alguna manera por debajo de la mesa, genera algún tipo de manifestación más masiva que la que se tiene previsto. Tampoco el tiempo acompañaría demasiado, pero mañana la CGT va a intentar hacer un acto de movilización importante, insisto, en el Bajo Porteño, para oponerse a las políticas del ajuste de Javier Milei. La CGT también tiene el paro nacional del 9 de mayo. Y tiene el paro del 9 de mayo, que por ahora se mantiene. No hubo cambios. No hay cambios. Así que veremos de qué manera mañana se da este acto. Claro, lo que pasa es que Pichetto sacó la ficha de que había negociaciones con el sindicalismo, ¿no? Cuando en algún momento, la semana pasada, pegó el grito en el cielo, dijo que el gobierno no había cumplido en enviarle la reforma laboral que tenían conversado con los sindicatos y que así no iba a salir. Exacto. Bueno, a los 2 días dijo que estaba todo solucionado, que el gobierno dio marcha atrás, cambió los artículos
y se supone, o lo que dice Pichetto, es que hubo un preacuerdo con sindicalistas de la CGT. Exactamente. De hecho, Pichetto, según se cuenta, llamó a uno de los sindicalistas importantes de la CGT para avisarle, che, entraron 60 artículos de reforma laboral, que era lo que originalmente había metido vía el radicalismo y vía algunos hombres del PRO, y que terminaron en 15 artículos de una reforma laboral más light. ¿A quién llamó Pichetto? A José Luis Lingeri. Ah, mirá vos. Del sindicato de sanitarios, digamos, de AISA, de Aguas. Y ahí rápidamente se puso en marcha un mecanismo para tratar de salvar la ley con una reforma laboral más suave. Bueno, lo que sí va a ser mucho más ruido es el paro de distintos gremios el lunes próximo. Exactamente, está convocado... Pero no por la reforma laboral, como decíamos, sino por el impuesto a las ganancias. Ganancias, el problema es ganancias. Toda la confederación de los gremios que agrupan al transporte anunciaron un paro para el lunes, no de 24 horas, sino de 3-4 horitas. No es un paro formal, sino asambleas, que es una manera de que no vayan a trabajar. ¿De qué áreas? Colectivos, trenes, subtes, aviones, transporte marítimo fluvial, todo aquello que se mueva para transportar gente o mercadería parece que va a estar suspendido el lunes por la mañana, media mañana, mediodía. Juan Carlos Schmidt, que lidera la Confederación de Gremios del Transporte, lo anunció sin dar demasiados detalles, pero planteando que el lunes todos estos sectores van a parar. Bueno, atención, porque ahora viene la pulseada del Senado, donde tallan los gobernadores y donde decimos, bueno, algunos gobernadores, sobre todo los del sur, difícilmente acompañen, sobre todo el capítulo fiscal del impuesto a las ganancias. Hoy hubo una reunión clave en el Senado. Muy clave. Hoy se reunieron durante aproximadamente 2 horas, durante el almuerzo, a solas, privadamente, ellas dos, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, el jefe, según el presidente de la Nación, y Victoria Villarruel. Oficialmente no se informó demasiado, pero las fuentes cercanas a las dos funcionarias plantearon que de lo que hablaron durante esas casi 2 horas fue básicamente de cómo se va a tratar la ley bases y el paquete fiscal en el Senado, qué cosas hay a favor, qué cosas hay en contra, cuáles son los riesgos de lo que pueda suceder, porque en diputados, donde se aprobaron hoy como por un tubo ambas iniciativas, se da por descontado de que en ambos casos van a volver a la Cámara de Diputados. ¿Esto qué significa? No que vayan a ser rechazadas en el Senado, sino que vayan a ser modificados, tanto aspectos de la ley bases como aspectos del paquete fiscal, sobre todo el capítulo del impuesto a las ganancias. Lo que me cuentan a mí es que además de hablar de lo que va a pasar en el Senado, que el gobierno quiere que se empiece a tratar la semana que viene, el tema de paquete fiscal más ley bases, intentaron poner paños fríos en una interna muy fuerte que hay entre las dos funcionarias, entre Karina Milei y Victoria Villarruel, que vienen de alguna manera echándose culpas de traiciones, de operaciones, de trolls oficiales, etcétera, etcétera. Y entonces vieron que era el momento de bajar un poquito las aguas cuando se apresta el Senado a tratar las dos iniciativas que más le importan al gobierno nacional y que obtuvieron hoy la media sanción de la Cámara de Diputados. Veamos hoy cuando Martín Menem, que condujo la maratónica sesión como presidente de la Cámara de Diputados, tuvo un cruce con la diputada de la izquierda, Miriam Bregman. Por favor, diputada, ya está. No, diputada, le pido, la llamo al orden, diputada. Está mirando todo el mundo, diputada. No podemos dar este ejemplo. Por favor, el diputado Bruje tiene la palabra. Adelante, diputado. Le pido respeto al diputado que está hablando, por favor. Si hace una interrupción, se la habilito. Esa es la forma civilizada, diputada. Hágale
Se le cedió la palabra, hable. Es raro que viniendo de un presidente con las expresiones que tiene me hable de civilización. Si quiere lo discutimos en otro momento. Si quiere lo discutimos en otro momento. Dice las barbaridades más grandes que escuché. Señor presidente, creo que estamos ante un hecho como aquella vez cuando se entregó gas del Estado, cuando ponían diputruchos. Acá hay votaciones truchas. Decidieron votar por capítulo, pero hay una fuerza política sumamente incómoda que le resuenan acá los pasitos de los estudiantes marchando el 23 de abril, que quiere limpiarse en algunos artículos. Diputada, ¿no se anotó para opinar sobre este artículo, sobre este capítulo? Señor presidente, no entiendo. Está permitiendo, no me puede interrumpir. Sí, la puedo interrumpir porque hemos votado una moción más de la mitad de esta Cámara, diputada. No me puede, me tiene que Sí, la puedo interrumpir, diputada, y la puedo interrumpir, sí, porque está faltando, está incumpliendo el reglamento. Continúa el diputado Bruje con la palabra. Gracias, señor presidente. Está hablando él. Gracias. Diputada, usted mandó dónde iba a hablar, de qué capítulo iba a hablar. Acá no mandó nada. Usted es víctima de lo que usted decidió en base a lo que hemos hecho todos, diputada. No figura en el listado. No figura en el listado. Continúe, diputado Bruje. Gracias, señor presidente. Bueno, otro capítulo fue cuando el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, defendió el voto a favor de su bancada, ¿no? Que fue fundamental para aprobar la ley bases y en particular el paquete fiscal. De hecho, 2 veces agradeció Milei a Ritondo, una en el comunicado de Casa Rosada, después con tuits personales, ¿no? A Ritondo y a los Penatos. Fíjense lo que decía Ritondo. Estas peleas no son de un día, no son para una ley, son lo que recrean la identidad de los partidos y por eso hoy nosotros venimos a marcar con coherencia lo que dijimos el primer día que empezamos a tratar la ley de bases, que muchísimas de las cosas que están en esta ley base nosotros la propusimos en nuestra campaña, que creemos y estamos convencidos que la Argentina votó un cambio y somos responsables de llevar y acompañar este cambio en la Argentina, que la ilusión de muchísimos argentinos a ponerle de punto final a un populismo que llevó al fracaso, a la pobreza, a la inflación, al desempleo, a la falta de cultura del trabajo, a una educación de que cada 10 chicos que empiezan solo 2 terminan y terminan como pueden. Hoy vinimos a expresar nuestra voluntad de seguir acompañando una idea sobre la economía, sobre crecer en el mundo, sobre mirar de formas distintas. Lo que estamos votando hoy, y este bloque del PRO lo hace sin culpa, lo hace satisfecho, contento, entendiendo que estamos dando las peleas que hay que dar, debatiendo lo que hay que debatir. Y volvemos a repetir, nosotros nos comprometimos que éramos el cambio y acá tenemos que expresar los que fuimos electos por Juntos por el Cambio, que fuimos el cambio de la verdad y no le mentimos a nadie. Nosotros como PRO vamos a votar hoy la ley de base y el paquete fiscal. Bueno, ahí estaba Ritondo, ¿no? Que ve que el cambio, que la sociedad está cambiando, que se le están yendo los votos al PRO. Lo que y decíamos quien antes, dice ¿no? el año que viene, de Macri. el año que viene Claro. no sea jefe del bloque del PRO, sino de la Libertad Avanza, ¿no? Ritondo que está viendo que se está moviendo hacia abajo. Quiero enganchar a Ritondo. ¿Por qué se menciona el tema de pucho respecto a algunos diputados, en particular lo que generó en la Cámara de Diputados la introducción por parte de la coalición cívica del impuesto al tabaco, que generó una crisis dentro del PRO? Sí, porque además era algo que estaba en la ley, en el proyecto de ley anterior de que mandó el gobierno y ahora no estaba. Y entonces, para que saliera la ley, dijeron, bueno, cualquier cosa lo discutimos en la sesión. Se discutió en la sesión. Lo trajo a colación Juan Manuel López, de la coalición cívica, con el respaldo de algunos diputados de diferentes bancadas. Acá fue horizontal, de Unión por la Patria, del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal. Tenía que ver con la incorporación de un impuesto que equiparaba impositivamente a la principal tabacalera argentina, Tabacalera Sarandí, con las multinacionales que operan en la Argentina, como Philip Morris British American Tobacco. y British American Tobacco. Esto salió finalmente de una manera, fíjate ahí, está en la imagen, fue la votación donde casi hubo 3/3. Hubo 82 afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones. Es decir, para
obtener esos números, además mucha gente que de repente le dieron ganas de ir al baño, de repente le dieron ganas de ir a tomar un café, Y de repente... muchos diputados, ahí se nota que no hay grieta, muchos diputados del PRO y también del Sí, de peronismo todos. votando en contra. Exactamente, no, fue horizontal. Y a favor y los en contra diputados fue de La horizontal. Libertad Avanza Votaron todos en contra. en contra o absteniéndose. No, o absteniéndose. Claro, La sí, gran sí. mayoría de abstenciones fueron de Unión por la Patria. La mayoría de las abstenciones fueron del kirchnerismo. Bueno, Unión por la un tema que puede convertirse en ley en el Senado, que se Vamos metió. a ver qué pasa con el Fue el Senado. único tema que no Vamos a estaba ver. en el Exacto. proyecto. Fue lo único que se sumó. No se sacó nada, sí se sumó algo. Lo del tabaco. Gracias, colega. Nos estamos retirando. Nos reencontramos mañana 20 horas. Chao, pasen avión.